Hola, vamos a ver. Espero que se esté escuchando bien esto. No lo sé, me cambio alguna cosa del setup y no sé si se va a escuchar bien. Confío en que sí. Y bueno, vamos a darle un poquito más al Baldur's Gate, que lo tenía bastante abandonado. Hace bastante que no juego. Eh... vale, estábamos aquí. Estábamos... ¿Pero hice descanso largo o no hice descanso largo? No sé en qué estaba haciendo. Vamos a ver un momento si me aclaro un poco. Juego tan de tanto en tanto que ni me acuerdo. ¿Qué tengo aquí? Diario. Tengo aquí cosas. A ver. Reúnete con Halsin en la arboleda Esmeralda. Una vez muertos los líderes de los goblins, Halsin y la arboleda ya pueden descansar tranquilos. Deberíamos reunirnos con él allí y decidir qué hacer a continuación. Pues esto va a ser nuestro plan de hoy. Vamos a hacer esta. ¿Vale? Vamos a hacer esta. A ver, inspiración. Diálogos, ¿qué es esto? Y aquí que tengo... esto debería echarle un vistazo todo esto porque no me lo he mirado. Y debería. Entonces, vinimos aquí, pero no hemos hecho descanso, ¿verdad que no? Igual debería hacer un descanso largo. ¿Qué tengo aquí? Tengo cosas para vender. Tengo bastantes cosas. Llevo un caos que no veas. Juego tan de tanto en tanto que no me acuerdo de las cosas. Vale, el equipo que estamos llevando... Vamos con nuestro personaje que es un druida. Vamos con la clérigo. Vamos con el mago. Y vamos con el pícaro. Y de momento así se va a quedar el team, yo creo. Entonces... aquí acosté. Vale, es que no me acosté. Me vine aquí pero no me acosté. Pero veo que tenemos una charla pendiente por aquí. Vamos a hacer esa charleta. Que tenemos a Will, que este era un brujo. Es verdad, vamos a ver que se nos cuenta. A tingle runs through your head and down to your feet. There it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Nervioso, no me gusta. Tranquilo. Sorprendentemente bien, a pesar de todo. Surprising is just the word, isn't it? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. De alguna manera somos especiales, o al menos nuestros anacuajos lo son. No tiene sentido, ya lo sé. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Vale, pues... tocará ir a dormir y luego haremos lo de ir a la arboleda. Sí. Descanso largo. Pues ni me he planteado qué comer. A ver, ¿qué me dice?
me pone nada de... No me pone nada que se van a pudrir. Ah, es verdad que el salami este lo podemos equipar como arma, me encanta. Que le podamos ir pegando salamillazos a la peña. Pues creo que vamos a hacer la selección automática y a funcionar, ¿no? No creo que... Ya está. Vamos a descansar. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Holsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions De in the momento, wrong places. la única vez que lo he utilizado me ha como eliminado un recuerdo. Bueno, te dice algo así como que has perdido algo que sabes que no recuperarás. A ver, ¿quieres liberarte? Desesperadamente, lo entiendo, pero buscas soluciones en lugares equivocados. ¿Qué debería estar haciendo? Dime quién eres. Halsey mencionó que esto me acojo, lo ha modificado. Lo ha modificado. Tiene que haber intentarlo, tiene que haber una forma universal. Tengo varias preguntas. Dime quién It's eres. complicated, but I'm an adventurer. Just like you. Vale, pero... Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. But to do that, we'll need to think beyond local healers. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Oh, Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Holsin knew this. His instincts are right. The parasites were merely a symptom of a greater sickness in Faerun. vale, pero tú me estás diciendo que lo utilice. O sea, y tú también te quieres quitar. No entiendo. ¿Cómo puedo destruir el origen de la magia de Benacuajo? I have kept a careful watch on the movements of the cult, though the absolute aims are not yet clear to me. Its methods are. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gut. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Exactamente, ¿cómo me estás protegiendo? I have powers of my own. Unique powers. But know that we are alike. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells. They need me. I have to go. Hola, Jess. Oye. No, no es el diablo, es un tiefling. Que, bueno, básicamente son como... Sí que son medio diablescos, pero es que en Baldur's Gate los diablos y los demonios son cosas distintas. No lo tengo muy claro, pero sé que son cosas distintas.
Este tipo es algo así como nuestro guardián y se aparece en nuestros sueños. Y supuestamente él tiene la misma infección, el mismo parásito, nos acaba de decir. Y se supone que para él liberarse nos tenemos que liberar nosotros. Es una cosa bastante curiosa y todavía no nos ha dicho mucho. Le quiero hacer muchas preguntas. No. It isn't safe. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Vale, os está pidiendo que me infiltre en la secta. Me está pidiendo que me marque un tamaño. Vale. Voy muteando el micro porque de repente hay un niño en la escalera que no para de hacer ruido. O sea, la escalera de los vecinos, que se ha puesto a llorar como si no hubiera un mañana. Espero que no se cuele mucho y si se cuela, pues lo siento. Vale, pues ya hemos hecho el descanso. Entonces, ¿qué hacemos? A mí este equipo me gusta bastante. De momento vamos a ir con estos. Vale, a ver, cosas. ¿Qué es esto? Ah, vale, abandonar el campamento. Vale. Diario. Misión principal. Pum. Viaja a las torres Alzaluna. Encuentra una forma de llegar a las torres Alzaluna. La aparición onírica nos ha dicho que vayamos a las torres Alzaluna. Puede que allí encontremos respuestas sobre nuestros parásitos. Halsey nos ha dicho que los seguidores de la absoluta han alterado a los parásitos. Si quiere, vale. Esto por un lado. En encuentra una cura tenemos esto. Luego tenemos misión personal, arboleda de los druidas. Vale. Hoy vamos a hacer primero lo del druida. Una vez muertos los líderes de los goblins, Halsin y la arboleda ya pueden descansar tranquilos. Deberíamos reunirnos con él allí y decidir qué hacer a continuación. Vámonos para allá. Vamos a hacer este tramo y luego ya iremos viendo el resto de cosas. A ver qué más cosas hay. Esto es de la misión principal. Luego tenemos la misión principal, o sea, la misión personal, que es... ha dicho... La aparición onírica nos ha dicho que el parásito de una balear... Ya veremos. Salva a los refugiados... Luego tenemos esto también. Y luego las misiones de los compañeros. Vale. Bueno, vamos a ir primero con la arboleda. Vamos a hacer lo de Halsin y a ver qué sucede. Entonces, vamos a ver los que vamos. Yo quiero creer que ya vamos bien equipados. Por si acaso vamos a echar una miradita rápida. Extingue el fuego. Bueno, espera. Vamos a irnos. ¿Cómo salimos? ¿Aquí salimos? Espera, vamos a ver primero que no tenga ninguna conversación con ninguno pendiente.
No parece. Vale, pues vámonos. Ojo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa? There's something I want to talk to you about. Something important. Cuéntame. I can never take for granted how someone might react when they learn I worship Lady Shah. Easier to just keep it a secret than take the risk. But you showed you had an open mind. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me, at least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar. Vale. There's scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Gracias por compartirlo. Le digo esto y me quedo tan a gusto, ¿sabes? Como si fuera esto Alcohólicos Anónimos. I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate. Hope has little place amongst Lady Shah's children. It's an illusion, a distraction. But for this, I hope my time will yet come. Es que no entiendo. Esta primera no me sale decirle esto. Es en plan. Esta tía ya hemos visto que es muy de guardar sus secretos y tal. Vámonos. Vale. Entonces. ¿Dónde estoy metido? No sé dónde estoy. Santuario destrozado. Yo quiero ir a la arboleda. Y si no me equivoco... Claro, y Zeplor no tengo ni idea de dónde está. Este es otro que también me gustaría recordar dónde andaba Zeplor. Ah, me he equivocado. Me he equivocado. Vainas enormes. Ah. Estoy tonto. Es que le doy porque pienso que es como que se me va a abrir un... Vale, vamos a ver. Ojo. Bueno, aquí hay la arboleda. Puerta antigua. Ojo, el paseo que nos hemos pegado ya se dice pronto, también te lo digo. ¿Esto qué es? Esto es dar caza a Zarlands. Ojo el paseo que llevamos, ¿Esto qué es? ¿Qué es esta movida?
punto de interés, vale. Y este era el molino aquel, pero... Mochila de barcos. Pero yo ya vine aquí, ¿no? No sé. Vamos a ver. Yo quiero ir a la arboleda. Mi misión es ir a la arboleda. Ese es mi plan. Ah, mira, y aquí está Zablor. Vamos a hablar con Zablor primero. Yo podía poner marcas. Aquí, ¿no? Ah, no, vale. Vale. No tengo un viaje rápido por aquí. Aquí tengo un viaje rápido. Vamos a ver si podemos hablar con el Zablor este. Y luego vamos a hablar con la arboleda. A ver que me sitúe yo. Vale, no tiene misterio. Es a la que pueda subir, subo y ya está. O sea, sé por aquí. Oye, bien. Bueno, ya veremos esto. No sé qué está pasando. Ahora me interesa. ¿Estamos bien? Sí, recto. Qué susto. Me había parecido que había visto a Starion muerto. Digo, si lo tengo aquí al lado. Vale, vamos a ver. Zablor. A ver, si no me equivoco, ya me he perdido. Ya me he liado. Es increíble, no me lo puedo creer. These tracks. Goblins? Hola. A ver, un momento, que yo me sitúe. Si yo voy por aquí, ¿a dónde llego? ¿A la arboleda? Pues ya está. Ya está, estoy feliz. ¡Ah, calla! Claro, la arboleda, pero igual hemos tenido lío. Ay, 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 ay. ¿Quién quiere hablarme? ¿Otra vez? ¿Ya tienes hambre otra vez, compañero? Madre mía, qué pesado este. A ver qué le puedo dar. Primero vamos a ver qué le puedo dar. Tengo que ver si tengo algo que le pueda dar primero, porque no quiero darle algo que... Lanza lluvias, no. Ah, mira, este arma. ¿Qué tiene especial? Dale 6+1, contundente. Juego de cianuro. Una vez por descanso corto, si fallas un ataque contra un objetivo, puedes... Fuego feérico durante 2 turnos. Desbloquea tal. Le voy a dar el cianuro. Ah, espérate. Claro. Un momento que me he venido muy arriba. Porque esto es contundente. Vale, un segundo. La que lleva contundentes es esta buena mujer. Vamos a ver. Lleva el destructor de fe equipado. Entonces, lanzalluvias no. El flagelo +1. Ah, bueno, tengo cosas pasables, tengo nombre. Tengo el salami, que no es mágico. Me encanta la idea de pegar con un salami. A ver esto. Me parece bastante más bueno el destructor de fe, sinceramente. Nada, a funcionar. Venga, a ver, cuéntame. Vamos a hablar con Gale, que ya lo está pasando regular. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Gale, me estás generando problemas, ¿eh? A ver. Oye, pero quiero saber cuál es. El cianuro. El cianuro para ti. Pimba. Thank you.
Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Gay, Listen, I compañero. need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Bueno, estamos de confidencias todos hoy. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. And from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. Me encanta porque o se ha hecho de noche y por eso se nos ha oscurecido, o se ha bugueado esto y de golpe todo es oscuro. Quiero creer que se ha hecho de noche, pero bueno. Se me apareció y se convirtió en mi maestra. Con el tiempo llegó a ser mi musa, después mi amante. Vale, ¿estás diciendo que le hiciste el amor a una diosa? Qué osado. ¿Puedo ser también la solución a una diosa? A reducción, vale. Filtro oscuro, sí, no sé qué ha pasado. A ver, que queda bien porque lo que me está contando es como oscuro, ¿no? Pero es raro. Bueno, queda bien, regular. ¿Me estás diciendo que le has hecho el delicioso a una diosa, compañero? Oh yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. O sea, que le hiciste el delicioso fuertemente. No sé si le quiero preguntar qué hiciste exactamente. Te creías más listo que mixta, eres más tonto de lo que pensaba, hablado de tu ambición. Me puede el salseo. ¿Qué hiciste exactamente para cruzar esos límites? Claro, algo tuvo que hacer. Claro, ahora quiero saber si este personaje tiene necesidad de consumir la magia de objetos mágicos cada X tiempo. Si no, lo pasa fatal. Entonces, imagino que eso debe ser por algún tipo de maldición o por un castigo. Así que a ver qué ha hecho. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? No, lo quiero saber. O sea, quiero saberlo todo. O sea, ahora quiero saber la movida, porque me está pareciendo una historia bastante guapa. O sea, tenemos a un pavo mago que ha conseguido básicamente ligarse a una diosa. Quiero. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, Ojo. to be precise. No I'll seas save tocado. his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if
After all this time, I could return this lost part of herself to the goddess. Esta me mola bastante, ¿eh? Entonces supongo que descartaste las flores y los bombones. Mola más darle un fragmento de orden. The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Ay, ay, ay. La última vez que me fié de alguien en este juego me sacaron un ojo. Quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. What is it? What do you see? A ver, un momento. Antes de dar una respuesta, quiero ver cómo ha sido la cosa. Vale. Un segundo, recapitulemos. ¿No puedo bajar más deprisa, tío? Vale, siéntese. Vale. Ves a través de los ojos de Gale y contemplas los pasillos de un recuerdo aterrador. Un libro cerrado que se abre de repente. En su interior no hay páginas, solo un remolino de nieve urdimbre que salta hacia ti. Está compuesta de dientes y garras y es imparable, mientras que descarga en tu interior y se convierte en parte de ti. Vale. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Pero tú eres una bomba a punto de explotar, compañero. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Oh, Dios. We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Es que no puedo... Quiero decir... Todos tenemos nuestros secretos. O sea, no... Traición tampoco, quiero decir. Él ya me ha dicho que tiene las movidas y me ha ido contando. No quiero saber qué opinan los demás. O sea, quiero decir, no creo que sea algo que vayas contando del primer desconocido que te encuentras. En plan de, oye, por cierto, tengo una especie de demonio. O sea, tengo un pedazo de
de magia. O sea, tengo un monstruo interno para hacerlo más sencillo. Que si no lo alimento, igual exploto, ¿vale? Y exploto muy fuerte. He conseguido un kamikaze, sí. Entonces, no sé. Primero quiero saber qué opinan los demás. No, hemos llegado hasta aquí con un equipo y así seguirá siendo. Esa es mi decisión. También es verdad que me parece... por otro lado, me parecería guay preguntarle a los demás qué van a hacer. Pero también te digo que soy un Drow, ¿sabes? Así que debería ser un poco más egoísta. Así que vamos a optar por... Hemos llegado hasta aquí como un equipo y así seguirá siendo. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best. Además, a mí este personaje siempre me ha caído bien. I stand at a precipice. But if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Este siempre me ha caído bien. Venga, está todo bien, Gale. No te preocupes, no sufras, hombre. No pasa nada, está todo bien. ¿Quién no ha tenido un mal día? Vale, entonces, aquí arriba, ¿quién se supone que hay? Zeblor, vamos a hablar con Zeblor. Que yo no me acuerdo ni que quería hablar con Zeblor. A scout just reported. The goblins' leadership has been decimated. We might escape this place yet. And I hear you are the one to thank. I'm grateful. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. No, gracias, por supuesto. It's not enough, but it's all we have. Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. I believe he's catching up with Korga. As for us... No armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Vale. Vale, vamos a ver. Cosas. Tenemos esto. A ver qué... Ah, también tenemos que investigar a la carga esta, o Koga, o como se llame. A ver, un segundo. Vale, los tieflings. Vale. Hemos derrotado a los goblins, los refugiados pueden abandonar la goleta con seguridad. Ah, esta ya me las da por... Vale. Vale, y ahora me toca hablar con Halsin. Vamos a hablar con Halsin, que este era nuestro objetivo principal hoy. We're ready to head to your camp. Are you? ¿Por qué no has insistido, compañero? A ver, ¿dónde estás, Halsin, compañero? Estás... Estaba por ahí dentro. Mira que de peña, tío. Vale.
Voy a ver si le puedo vender morralla a este buen hombre. So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this corner of the Sword Coast. Thank you. As am I. And I'm sure those poor refugees would quite agree. Of course. Vale, vamos a ver. Yo tengo que vender cosas.